Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me alegra mucho. Bueno, anuncios rápidos, como lo dicen nuestros videos. El 12 de octubre tenemos nuestros bautismos, es una declaración pública de nuestra fe en Jesús. Entonces tenemos tiempo, así que no vayan a decir, no, es que a mí se me olvidó, no tuve tiempo. Tenemos demasiado tiempo y el próximo domingo, que es 23 de agosto, inicia Enfoque, involúcrate, fórmate y sirve. Este es el espacio que ha diseñado Casa de Dios para formar nuevos servidores. Si ustedes están pensando en servir en la alabanza, en medios, en producción, en Casa Kids, este es el espacio para que ustedes puedan formarse, involucrarse, formarse y servir. Nuestra pastora les manda unos saludos increíbles. Ella está recibiendo en esta noche, está en campaña estos 3 días y hoy tengo el privilegio de poder orar por las ofrendas, así que yo quiero que usted hoy tenga un corazón alegre, gozoso. Hemos atravesado una situación difícil en el país, pero usted y yo hoy somos privilegiados de venir a la casa de Dios, ¿sí? Tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos la provisión de tener alimento en nuestra casa y hemos sido bendecidos para bendecir a otras personas, ¿sí? Tenemos tal vez el privilegio de poder donar a estas causas que están apoyando, de llevar comida, llevar alimentos, de donar sangre, de donar economía. Entonces vamos a orar en esta noche. Voy a leer un versículo que está en Lucas 6, verso 38, y dice: den a los demás y ustedes también recibirán. ¿Cuál es el primer principio? Dar, ¿cierto? Y cuando nosotros damos, también vamos a recibir, ¿cierto? Dios ha establecido el diezmo y es simplemente Él nos ha... ¿Quiénes de aquí tienen un empleo? Todos, ¿cierto? Tenemos una provisión, ¿cierto? Dios nos ha provisto para ese empleo, allí nos pagan un sueldo, no sé, digamos que aquí que ganamos 10 millones mensuales. Y Dios simplemente nos pide que demos el 10%, ¿cierto? Y Él nos dice, quédate con el 90% y adminístralo como mejor te parezca a ti. Dice, se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Entonces usted extienda sus brazos. Quiero que haga ese ejercicio conmigo. Extienda sus brazos. Usted va a poder tener aún más de lo que le caben en sus manos. Algo que le pese, ¿sí? Yo ahorita cuando estaba preparando este versículo, se me ocurría que cuando uno agita una gaseosa, si yo la destapo en este momento, ¿qué pasa? Va a explotar, ¿cierto? Y así es Dios con nosotros. Cuando nosotros damos generosamente, cuando nosotros le damos a Él lo que le corresponde, Él nos da aún más de lo que nosotros tenemos, más de lo que podemos contener en nuestros brazos, una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. ¿Siempre qué? Si usted está creyendo en esta noche por un empleo, por más economía de pronto en su casa, este es el tiempo para que usted dé generosamente. Y no solamente dar porque me toca y todo el mundo me está mirando, o simplemente dar porque Dios lo ha dicho así en su palabra. Y cuando nosotros damos, vamos también a recibir y se rebosará en nuestras manos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, por cada persona que ha tomado la decisión, Señor, de diezmar y ofrendar, Señor. Sabemos que tu palabra no miente, Señor, sabemos que tu palabra es real, Señor, y si tú dices, Dios, que se rebosará, Señor, aún lo que demos, Dios, nosotros creemos en esa palabra, Dios. Hemos creído en tu provisión, Señor, no solamente económica, Señor, sino de salud en nuestra familia, Señor. Hoy también, Dios, tomamos un tiempo, Señor, para orar por cada familia, Señor, que está pasando tal vez alguna necesidad, Señor, en estas ciudades, Dios. Simplemente pedimos, Dios, que nuestras oraciones, Señor, sean respaldando, Señor, y sean guardando, Dios, que sean enviando ángeles, Señor, tú seas enviando ángeles, Señor, para guardar familias, niños, Señor, abuelitos, adolescentes, Señor, guardando a estas familias, Señor, y que si nosotros tenemos la capacidad, Señor, de poder ser generosos, Dios, y tal vez dar una donación, llevar alimentos, Dios, tal vez donar sangre, Señor, podamos hacerlo, Dios. Tu palabra dice que la fe sin acciones es muerta, Señor, así que hoy podemos orar, Señor, podemos extender una oración
oración por estas familias, Dios, pero también necesitamos movernos, Dios, para ayudar, Dios. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque tú tienes control de nosotros, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor, que si ha venido temor a nuestra vida, Señor, sabemos, Dios, que tú eres mayor que cualquier cosa, Dios, que tú eres nuestro papá, Señor, y como un buen padre, Señor, siempre nos cuidas, Señor, y cuidas a nuestra familia, Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Y en esta noche tenemos una invitada especial y es Anet, que nos va a compartir la palabra. Así que tengamos un corazón dispuesto a recibir y aprender lo que Dios tiene a través de ella, amén. Buenas noches, familia, qué rico verlos. Tenemos casa llena, la familia virtual, muy buenas noches también. Tengo el privilegio, gracias al Señor, de hoy dar una palabra y a mi pastora. Y pues nada, oro para que cada uno de nosotros tenga hoy un corazón enseñable. Enseñable porque sé que Dios tiene palabra para nosotros hoy. Una palabra que a ustedes no se les olvide, que cuando Dios da la palabra que nos dice Dios, ella cumple el propósito por el cual la envía. Amén. Y muchas veces no podemos tomar la palabra textualmente como lo dice en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Entonces, esa palabra hoy se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, nuestra enseñanza hoy, y hablando del tema, ay, se me fue la tapita, bueno, gracias. La enseñanza hoy pues se llama el amor, gracias mamita, el amor a Dios lo hace cambiar. El amor a Dios, no el amor de Dios, sino el amor a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que yo soy capaz de darle al Señor. ¿Listo? El amor a Dios. ¿Y qué nos dice y qué vamos a aprender hoy? El poder que tiene una oración ferviente. El poder que tiene una oración ferviente, para poder ver allí. El poder que tiene una oración ferviente y la relación del amor profundo hacia Dios que puede cambiar una situación. Si tú tienes una oración ferviente y tienes un amor profundo hacia Dios, ten la seguridad que las dos cosas pueden hacer cambiar cualquier situación que tú tengas. Entonces, ¿qué podemos entender por eso? Muchas veces nosotros hemos experimentado situaciones muy fuertes, como ¿cuáles? La pérdida de un ser querido, la quiebra de un negocio, un hogar que se destruye, ¿sí? Una ida de una persona querida que se aparta, una enfermedad, ¿verdad? Un diagnóstico. Y llegan a nuestras vidas esas situaciones, ¿cierto? Y parece que no hay salida. Parece que por lo general lo que hacemos nosotros los hombres es conformarnos. Así es, eso pasa. Tengo que seguir como estoy, ¿sí? Como que no hay salida, como que nosotros no vemos sino más allá de lo que nuestros ojos ven, y nos vemos en la quiebra, porque es muy difícil. Cuando tú vas a tu casa, ves la nevera vacía y tengas que decir, hay provisión. No es fácil. No es fácil cuando tú vas al médico, cuando a ti te hacen ciertos tratamientos, cuando sabes que te tienen que hacer, hay un diagnóstico, cuando sabes que tienen que hacer un procedimiento y decir aquí hay sanidad. No es fácil cuando tienes un hogar y la persona que tú amas por X y razón se va. No es fácil cuando tienes un hijo aquí en tu casa, tienes un hijo en la iglesia, tienes un hijo sirviendo y también se va. No es fácil cuando tú tienes un anhelo de un negocio, de un empleo y resulta que no hay trabajo. No es fácil caminar en esa fe cuando tú sabes que tienes aspiraciones, que quieres estudiar, quieres superarte, quieres cambiar de trabajo y te sientes estancado. Y no es fácil cuando tú sirves en la iglesia y te preparas, pero estás ahí. Como que, ¿qué pasó? No es fácil, ¿verdad? Son situaciones y creo que todos hemos pasado por alguna de las que mencioné o tal vez por todas. Entonces, ¿qué pasa en esta enseñanza? Vamos a hablar de dos reyes, un rey del Antiguo Testamento y un rey del Nuevo Testamento.
Y vamos a mirar cómo actuaron ellos en esas noticias tan inefables, en esas noticias tan duras, ¿cierto? Entonces, vamos a ver y aprender que hay una ley que es inmutable, y es la ley de la relación y el amor. ¿Sí? Y vamos a aprender cuál es esa ley. ¿Por qué la ley de la relación? ¿A qué se debe la ley del amor? Voy haciendo en contexto, ¿no? Todavía no he entrado a la plática porque… También vamos a aprender hoy cómo actúa el Padre cuando realmente tú te acercas a Él con un corazón contrito, humillado, cuando realmente te acercas a Él con un corazón sincero, donde tal vez tú puedes engañar a las personas, puedes aparentar algo, pero que en ti no está. Pero sabes que hay alguien allá que lo ve todo, sabes que hay un Dios que te ve y te conoce, y sabes cómo, y Él sabe cómo tú te acercas a Él en oración. Él sabe en qué momento tú oras, cómo lo ves, ¿verdad? Y nosotros sabemos que a muchos se nos ha revelado el Señor como el Shaddai, como el Jehová Rafa, como el Jireh, ¿sí? Como el Jehová Nisi, como el Roy, el Dios que nos ve, ¿cierto? A muchos. Pero el que conoce realmente cómo tú lo aceptas y cómo es el amor tuyo hacia Él, es Él. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del primer rey. Y el primer rey se llama el rey Ezequías, ¿sí? Y este rey pasaba por una situación muy, muy dura. Y vamos a leer en Isaías 38, 1, 3. Dice así: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Tú qué haces cuando te llega esa noticia? Y ahí podemos decir que es una palabra literal, que el Señor venga un profeta o un hijo de Dios y te diga eso: te vas a morir, alista tu casa. Y lo que más me impacta es cuando dice: ¿porque qué? No te recuperarás. ¿Qué harías? Muy fuerte, la verdad. Yo me ponía en ese lugar y Dios mío, o sea, una cosa es que a ti te digan estás enfermo, hay un diagnóstico, pero hay una enfermedad, ¿cierto? Pero hay un proceso para sanidad, eso es diferente, ¿cierto? Porque tú entras a tu proceso. Pero cuando realmente es tan tajante la palabra y te dice: aquí no hay nada más que hacer, ¿sí? Aquí ya no hay más que hacer. ¿Cómo actúas tú? Ahí vamos a ver cómo se movió Ezequías. Y él hizo algo muy que a mí me impactaba cuando yo leía la historia de él, porque en Isaías 38 del 1 al 3, el siguiente, 2, dice así: entonces, Isaías 38, 2, listo. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Pero antes de rogar, ¿qué hizo? Volvió su rostro hacia la pared. Cuando la palabra de Dios nombra cosas tan sencillas, tan insignificantes, es porque nos quiere hablar algo. ¿Qué significa volver su rostro hacia la pared? ¿Nunca se han puesto a pensar qué significa eso? Cuando uno vuelve el rostro a la pared, ¿qué nos quiere decir el Señor? Tú haces esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Le doy la espalda a qué? A la situación. Te olvidas de tu situación, te olvidas del diagnóstico. Él no fue a quejarse, él no fue a buscar al amigo, él no fue a decir yo necesito que oren por mí, ni siquiera peleó con el profeta, ni siquiera le dijo no, esa palabra que usted me da no es, yo no estoy enfermo, eso no me pertenece, me río de tu palabra. Ni siquiera hizo eso, porque pueden reaccionar así. No, él no peleó con Isaías, él simplemente volteó su rostro a la pared. ¿Y qué dice? Siguiente. Recuerda,
ahí está hablando Ezequías. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, integridad, y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Mucha personalidad este rey, porque le dijo, Señor, recuerda, le puso mi hoja de vida. Esta es mi hoja de vida. Esto es lo que yo he hecho desde que te conozco. He orado, he servido, he ayudado, he ayunado, he estudiado. Le presentó su currículum al Señor. Y me impacta porque no lo hizo con nadie más. Él fue y se lo presentó a él. Amaba a él tanto el Señor y sabía y tenía tanta confianza con Dios que le dijo, Señor, aquí estoy. ¿Y qué hizo él? Lloró amargamente en su corazón porque le estaba doliendo. La situación le estaba doliendo, pero él se acercó a él, a Dios, como hijo. Como cuando tú tienes los que tienen hijos, uno se acerca con toda la confianza al papá. Uno cuando llega a la casa del papá, esa casa es mía, entonces uno abre la nevera, uno se pasea, uno no pide permiso. Él no pidió permiso. Él no dijo, Señor, oh, perdóname, mejor dicho, es por mi culpa, lávame con tu sangre. ¿Sí? Muchas veces nos acercamos así, he pecado, esto me pasa porque algo hice mal. Uno mismo a veces se juzga, uno mismo a veces, el enemigo lo hace sentir culpable de la situación que está viviendo. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se acercó al Señor. Y él nos dice que él presentó y dijo, ¿qué hizo Ezequías? Él limpió, Ezequías fue uno de los mejores de los tantos reyes que tuvo Judá. En esa época estaba dividido el reino en Israel y el reino de Judá. Si ustedes miran la historia, los peores reyes los tuvo Israel. Judá tuvo buenos reyes. Y Ezequías era uno de esos buenos reyes, que quitó los altares, él destruyó los altares paganos, quitó la idolatría, restauró la santidad del templo. Ahí estoy yo oro, yo ayudo, mejor dicho, estamos haciendo cosas por casa de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, llegó la orden celestial. Arregla tu casa porque no vas a vivir. Entonces, ¿qué hizo Ezequías en ese momento? Cuando la enfermedad tocó su puerta, ¿sí? Y llegó ese mensaje pues que es tremendo cuando Dios le dice por parte del profeta, no vas a vivir, ordena tu casa. Ahí había un diagnóstico espiritual y natural fulminante. O sea, vas a morir, o sea, vas a dejar de existir. Pero Ezequías no peleó con Dios. Él se acercó, mira cómo él se acercó. Señor, ¿qué he hecho malo? Como diciendo, mira todo lo que he hecho. Como diciéndole, yo te amo, Señor. Y todo lo que he hecho es por amor a ti. Porque no tengo, como dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Eso sí es un amor profundo, ¿verdad? Volverse a la pared significa cerrar los ojos a las circunstancias. Darle la espalda a lo que tú estás viviendo en este momento. Ignorar lo que te dice el médico, el diagnóstico, por un momento, porque fue por un momento que él ignoró ese diagnóstico. No escuchar palabra de hombres, ¿sí? Bloquear todo lo que pueda a ti distraerte y quedarte a solas en el trono con el Señor. Y hablarle, como yo digo, de face to face. Y cuando nosotros hacemos eso y realmente tenemos esa comunión con el Señor, face to face, donde realmente yo sé que no le puedo engañar, donde uno se desnuda totalmente ante el Señor y le dice, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces ustedes en situaciones no se les ha quitado las ganas de orar, que no sale la palabra? Como que yo quiero entrar a orar y no sé qué decir. Pero en esos momentos, y me acuerdo tanto una época de mi vida, bueno, entre tantas, muy difícil,
que no me salían las oraciones, no me salía la palabra, ni para quejarme, pero tampoco para dar gracias. Y simplemente yo decía, Señor, aquí estoy, con todo lo que tengo, como decía la alabanza, con todo lo que soy. Y así hizo Ezequías, Señor, aquí estoy, mira lo que he hecho, ¿sí? He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, le decía Ezequías. Y eso es el amor de Ezequías por Dios. No eran palabras de domingo, no eran alabanzas de domingo, era un hecho que él vivía en el secreto con Dios. Era su intimidad con el Señor. Él tenía una legalidad ahí. ¿Cuántos nosotros estamos así? En un diagnóstico y tenemos legalidad. Hay legalidad para nosotros, hay autoridad, porque ya cuando tú oras, cuando tú entiendes que el lugar secreto es tan importante, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa con los diezmos. ¿Qué nos han enseñado a nosotros cuando tú diezmas, ofrendas? Es una semillita. Vas llenando un depósito y cuando llega un momento de escasez, echas mano a ese depósito. Espiritualmente pasa así. Cuando tú estás en esa intimidad con el Señor, cuando estás en esa comunión con Él diariamente, estás llenando un depósito que te va a ayudar en los tiempos de angustia. Un depósito que te va a ayudar en los tiempos de escasez. Un depósito que te va a ayudar cuando tú no tienes nada más que hacer sino acudir al que está llenando tu depósito. ¿Y quién es? El Señor. ¿Qué pasó ahí? En Isaías 38, 4, 5, después de que Ezequías hizo eso, dijo: entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor escucha nuestra oración. Él ve nuestras lágrimas. Sabe lo que hay aquí. Solo Él. Y mira lo que hizo. Eso fue momentáneo. ¿Cuántos no hemos experimentado milagros divinos? De ya. ¿Sí? Y eso fue lo que experimentó Ezequías. Dios cambió el escenario de un momento a otro. Fue así. No alcanzaba a salir a Isaías del palacio cuando Dios le dijo: devuélvete. Y más adelante dice que el hijo prepara un ungüento de higos. Me da a entender que de pronto tenía algo en la piel, no sabemos. Pero él le hizo un remedio y él fue sano. ¿Sí? Dios lo sanó. Y dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve, di a Ezequías, Jehová Dios de David. Él se recordó de dónde venía Ezequías. Ezequías viene de la descendencia, o sea, de Ezequías viene nuestro Señor Jesucristo, de esa descendencia. Dice: Dios cambió el escenario de un momento a otro. Antes de que Isaías alcanzara a salir del patio, Dios lo detiene y le da esa orden. Él vio sus lágrimas, vio la integridad, vio el amor que él le tenía a Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo ese amor? Movió el corazón del Padre. Lo movió a misericordia, lo movió a compasión, ¿sí? Y le otorgó 15 años más de vida. El amor a Dios provocó un cambio soberano en tiempos y sazones. Sazones son etapas, ¿sí? Son como, sí, etapas del tiempo, como temporadas. Entonces podemos entender ahí en el Antiguo Testamento este rey su historia, ¿sí? Y vemos que la comunión que tenía con el Señor, su fidelidad al Señor, el amar a Dios y obrar para Dios. Mira lo que Dios hizo, le escuchó su oración y le dio 15 años más de vida. ¿Cuántas veces no hemos salido de una situación y Dios da más de lo que el diablo nos ha querido quitar? ¿Cuántas veces tú pierdes un negocio? Voy a exagerar, de 50, 70, 100 millones. Y cuando tú acudes a Dios, ¿cuántas veces Dios no te dobla? Porque así lo hizo con Job, ¿se acuerdan? Job cuando reconoció a Dios
Y cuando oró, dice la palabra, por sus amigos, el Señor le dio el doble de lo que había perdido. O sea que intercedió, tampoco fue egoísta, que nosotros no debemos ser egoístas. El Señor le dio el doble. Entonces, vemos esa historia. Ahora vamos a la segunda historia del Nuevo Testamento. Y esa todavía no la sabemos. El amor que cambia el destino de la humanidad. La copa de angustia. Cuando hablo copa de angustia, ¿de quién cree que vamos a hablar? De Cristo. Muy bien. Allá en el Getsemaní. Y la palabra nos dice en Mateo 26, 38, 39. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. 39. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En la tele dice de eso. Pero en la Reina dice, pasado un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hay otra historia. También había una sentencia, ¿no? Él sabía que a qué vino, aquí a esta tierra, en ese momento. Pero había una angustia, ¿sí? Porque él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba angustiado y era tanta la angustia que más adelante Lucas nos describe que él sudaba gotas de sangre, como sangre, gotas, o sea, el sudor de él era como gotas de sangre. ¿Y por qué fue al Getsemaní? ¿Alguien sabe qué significa Getsemaní? ¿Sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Cuando a ti te dicen que Getsemaní es prensa de aceite, imagínate cómo estaba siendo prensado el Señor en ese momento. Y prensa de aceite, ¿por qué? Porque los olivos pasan por esa prensa de aceite y lo oprimen tanto para sacar el mejor aceite. Y tú sabes que el aceite de oliva es carito. O sea, es bueno, buenísimo, pero tiene su precio. Así estaba el Señor, pasando por esa prensa de aceite, donde estaba pasando por ese momento tan duro y él estaba sufriendo hasta morir. ¿Pero por qué estaba sufriendo hasta morir? Él no estaba diciéndole, no quiero hacer esto. Él estaba sufriendo hasta morir porque estaba cumpliendo en ese momento el propósito del Padre. Era ese amor que él tenía por el Padre. Estaba sufriendo en ese momento porque sabía que el proceso que iba a pasar lo iba a separar del Padre. Y era lo que más le dolía. Iba a haber una separación. Estaba sufriendo en ese momento porque estaba cargando sobre él todo el pecado de la humanidad. Estaba sufriendo porque sobre él estaba el pecado, la enfermedad, el ocultismo, la rebelión de toda la humanidad. Esa copa a él le estaba pasando fuerte, amarga. Pero ¿qué hizo él? Ezequías, ¿qué hizo? Oró, le presentó su hoja de vida y le dijo, Señor, mira todo lo que yo he hecho. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Jesús? Escucho, ¿qué hizo Jesús? Obedeció. Él no dijo, Señor, quítame de acá. Dijo, sí es posible, pero al final, ¿qué dice? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento no estaba una oración de un dictamen que ya dio una hora y salió. Él estaba en un proceso. ¿Cuántas veces no hemos estado en procesos? Donde tú te arrodillas y clamas, ¿y qué hace el Señor? Te ayuda, más no te saca del proceso. Porque el proceso hay que vivirlo. Jesús tenía que pasar por ese proceso, porque él tenía muy claro lo que venía a cumplir a esta tierra. A obedecer al Padre, pero también lo movía no solo el amor al Padre, sino el amor que tuvo por ti y por mí. Y le pesaba. ¿Pero qué pasó? ¿Dios lo sacó de ahí? Él también amaba al Señor. Mira que Ezequías también amaba al Señor y Dios le quitó la sentencia. ¿Pero qué le hizo a Jesús? ¿Quién recuerda? Lucas 22, 44, ¿qué dice?
Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él se postró, ¿cierto? Él se rindió. Su carne estaba diciendo, no puedes. Su carne estaba queriendo retroceder y él se arrodilló, se postró en obediencia. Y cuando él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, es cuando él realmente dice, Señor, voy a cumplir lo que tú me dices, este proceso lo voy a pasar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Quién recuerda? Mandó su ángel. Mandó su ángel, ¿a qué? A que lo fortaleciera. El Señor Dios el Padre no sacó a Jesús de su proceso, pero sí lo fortaleció, sí le mandó ayuda. ¿Cuántas veces no hemos estado por pruebas duras? ¿Y cuántas veces tú no has podido decir de pronto, Dios, sácame, ya no puedo más, estoy cansada? Pero Dios no te sacó. ¿Qué hizo en ese momento? Te fortaleció con una palabra, con una voz de aliento, ¿sí? Con una prédica que te llegó aquí, con alguien que te llamó. ¿Y seguiste en qué? En tu proceso. Porque un proceso con propósito. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí? Ezequías pidió en su secreto, cámbiame esta orden, ¿sí? Para no morir. Pero Jesús pidió en la prensa de aceite en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. El amor a Dios lo hace cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no lo quitó de la cruz. Dios no le quitó la cruz a Jesús. Pero el amor que sentía Jesús por el Señor y por nosotros fue lo que le dio la victoria al final. Fue lo que le dio la victoria al final. Y fue por esa victoria en que tú y yo hoy estamos aquí. Por esa victoria es que tú y yo nos estamos preparando. Por esa victoria es que hoy tú y yo podemos decir gracias, Señor, porque muchos están pasando situaciones difíciles hoy, en este momento. Pero yo he visto tanta misericordia y tanta compasión y tanto amor de Dios por esta nación, que aún en medio de este proceso, ustedes no se han dado cuenta cómo se ha unido la gente en una… O sea, yo miro este proceso muy diferente como el de Venezuela. O sea, uno mira las redes y como que no se ve tan… pero en Venezuela el terremoto fue en un solo sitio. Aquí fue en varias ciudades de lo fuerte que fue. Pero Dios ha estado ahí. ¿No han sentido esa compasión y esa mano extendida de Dios en esta situación? Sí. Porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba en ese huerto por ti y por mí. Y hoy le damos la gloria y la honra a Dios porque estamos aquí. Y hoy estamos aquí para ayudar, para hacer esa mano extendida del Señor en los que, como decía Eve ahorita, en aportar para los que necesitan. Porque no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Y eso es dar con alegría. ¿Sí? Porque Jesús dio su vida por nosotros en obediencia al Padre, por amor al Padre. Entonces, ya vemos en Lucas 22:43 que dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43, ¿qué me dice en la TLA? Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces Dios no lo sacó del proceso, pero le mandó una ayuda. ¿Cuántas veces nosotros no hemos necesitado esa ayuda? Y Dios no nos va a quitar del proceso, pero nos va a mandar esa ayuda que nos extiende esa mano, que nos escucha, que nos abraza, que nos dice tú puedes, que nos manda gente para ayudarnos en determinados momentos. ¡Qué bendición! Su amor radical por el Padre cambió su propia condición humana en ese instante. O sea, Dios no lo salvó de la muerte, pero le cambió su carne, se la fortaleció. ¿Y qué pasó después de que fue fortalecido por el ángel? Él entró temblando al Getsemaní, triste, oprimido hasta la muerte. Pero tras su oración de rendición, allí fue cuando empezó la redención para nosotros. Y en esa oración de rendición,
el Padre mandó ángeles para que lo fortalecieran y él se levantó con esa autoridad divina en el proceso. El amor transformó la debilidad de la carne de Jesús en el poder de la resurrección, en la victoria. Entonces tú dices en cuál de los dos procesos estás. Si estás en ese milagro que quieres así de inmediato, estás orando por ese milagro que es ya, o estás orando para pasar el proceso. Y cuando uno pasa el proceso, acuérdense que ¿cómo salió Jesús? Con autoridad, en resurrección, en victoria. No huyas al proceso, enfréntalo, vívelo, pídele a Dios que te ayude en el proceso, no que te saque del proceso. Y después vendrán esos momentos de bendición, de gloria, de victoria. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor en este tiempo aquí para nuestra iglesia, para nosotros como hijos de Dios? Dos cosas. La primera, la oración sincera e íntegra desarma cualquier diagnóstico, que fue la oración de Ezequías. Cuando yo construyo esa relación de intimidad con el Señor diariamente, en esos tiempos de paz que estamos viviendo o en los tiempos de angustia y oro, esos son lo que yo les decía, son depósitos que tú vas llenando. Cuando empiezo a ser fiel al Señor, cuando empiezo a caminar en integridad con Él, como decía al principio, tú puedes aquí aparentar muchas cosas y tal vez venir y estoy bendecida, pero en tu corazón y tu intimidad pasan cosas. A mí me ha pasado, donde puedo venir aquí y estar bien, pero aquí estoy hecha pedazos. Y Dios es experto en coger el corazón y restaurarlo. Imagínate tú esta escena, sencillo, un pocillo. Cuando un pocillo que para ti es como esos pocillos que le regalan a uno con chocolate y que está la foto de uno o el te amo. Muchos hemos recibido esos pocillitos o feliz cumpleaños y uno lo guarda, ¿cierto? Porque es especial. Pero ¿qué pasa cuando ese pocillo se rompe? Tú lo quieres unir, ¿verdad? Y lo unes tal vez con colbón y no va a quedar igual, ¿verdad? Tal vez pierde su valor. Entonces, devolvamos la escena. Tienes el pocillo y se cae, pero lo unes con oro. Ahí sí tiene valor. Por más grietas que se le vean, cuando tú lo unes con oro, ya le das un valor. Y ahí es donde está esa intimidad. Ese oro es esa intimidad, el Espíritu Santo, que nos da ese valor. Entonces, cuando estés en esos tiempos de que estás roto, que estás triste, imagínate al Espíritu Santo remendándote con oro. Te vas a volver cotizado. Interesante, decimos en el trabajo. Cuando nos pagan decimos, uy, hoy estamos interesantes. Entonces, así nos vamos a volver para el Señor valiosos. Entonces, en la oración de Ezequías, ¿qué hice? ¿Cómo fue que él hizo? ¿Volvió su rostro a dónde? A la pared. ¿Qué significa volver el rostro a la pared? Darle la espalda a la circunstancia y en el secreto con el Señor, hablarle face to face como tú realmente eres, sin filtro. Porque el Señor te conoce. Jesús te conoce y te ama tanto que dio su vida por ti. Te conoce y te ama tanto que aún en las circunstancias más difíciles de la pérdida de personas, puede ser ahorita, Él estuvo ahí, guardando tu corazón, sanándote. No te dejó sola. Alguien estuvo ahí dándote un abrazo. Alguien estuvo dándote a ti tú puedes, un te quiero, un cómo estás. Ahí en esos momentos es cuando ya tienes tu valor. Ahí es cuando él estaba frente a la pared. ¿Y qué hizo el Señor con Ezequías? Nunca dejó y nos deja muy claro que Dios, aún en la peor circunstancia, tiene el control. No va a soltar el control. Mientras esté Él en el trono, no hay una circunstancia que se le salga en las manos de Dios. No hay. No la hay. O sea, lo que hemos aprendido, eso nos vuelve a la palabra, que nos dice que no hay nada imposible para el Señor. Él sigue siendo Dios.
el que añade años, el que limpia negocios, el que restaura matrimonios, el que revoca toda sentencia, el que trae sanidad, el que cambia un diagnóstico, el que trae fuerza en los momentos más difíciles. Él sigue siendo Dios. Pero ahora tenemos la otra parte, la oración del Señor, de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasó con él? La rendición en amor desata la fuerza sobrenatural. Porque él, lo que le pasó a él fue una fuerza, él fue transformado, él fue revestido de poder dentro de la prueba. Y dígame si no es sobrenatural cuando a pesar de las circunstancias más duras que tú puedes tener, porque aquí hemos pasado muchos por situaciones fuertes de enfermedad, de pérdida de alguien que tú amas, pérdida de un negocio, pero cuando tú en medio de esa prueba caminas con gozo, dime si eso no es sobrenatural, porque el gozo es ¿qué? Nuestra fuerza, el gozo del Señor. Eso es sobrenatural, porque tú en lo natural no puedes hacer eso. Yo sí, lo que yo digo, si estoy en mi casa y en la nevera o tengo una enfermedad, un diagnóstico, yo no puedo estar feliz. En mis propias fuerzas no. ¿Qué te dice tu humanidad? Llorar, quejarte, ¿sí? Ir al médico, bueno, tantas cosas que uno hace en medio de una enfermedad y tiene uno que tener una fe, ojo, tenemos una medida de fe, la cual determina el proceso en una enfermedad, ¿sí? A mí Dios me sanó de una enfermedad por una palabra que recibí acá, de una pastora, y ese día decidí yo dejar mí misma, dije mí misma yo creo, la tomo y dejé de tomar el medicamento que ya llevaba 10 años tomando ese medicamento. Por fe, no le estoy diciendo que tú lo hagas porque es que no sé cómo está tu fe, pero en ese momento la fe mía estaba al 100. Y a los 8 días fue a mis controles médicos y para la edad que yo tengo la doctora dijo que estaba bien, que ya no entendía por qué yo con mi edad, una enfermedad que eso es de por vida, que toma unas pastillas, no entendía que era muy difícil. Pues no me dijo viejita, pero pues me dijo a tu edad eso es como difícil. Y yo le dije a la doctora, solo Dios. Doctora, porque lo único que yo hice fue caminar en fe. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no sigo caminando en fe. Pero a veces nosotros no tenemos esa fe. O sea, tú puedas que no tengas la fe que tuve yo en ese momento y pasaste por el proceso. Mi milagro fue inmediato, ¿sí? El de otras personas es más lento, pasan por su proceso. Pero Dios te fortalece en ese proceso, que ahí es donde estaba el Señor, estaba en su proceso. Cuando dejas atrás la falsa piedad y le dices al Padre en perfecto amor, la falsa piedad, cuando tú eres sincero realmente y le dices al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú hablas esa frase, ojo, porque Dios la toma en serio. Y a veces yo he orado así, yo a veces siento, ay, porque yo digo así, Señor, que no se haga lo que yo quiero, muera lo que yo quiero, que se haga lo tuyo, yo le digo así, que se haga tu voluntad y así me duela, yo oro así, pero yo voy tranquila porque tú vas conmigo, porque a veces la voluntad del Padre duele, a Jesús le estaba doliendo, la voluntad del Padre duele, pero está la bendición de que Él siempre está ahí, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no te afanes, no tengas miedo, ¿qué pasó? Él venció al mundo. ¿Y dónde lo venció? En el Getsemaní. Porque ahí fue cuando empezó el proceso de redención para cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú le dices al Señor que no se haga tu voluntad, sino la de Él, cualquier plataforma que tú estés viviendo, tenlo por seguro, y eso es palabra del Señor, se convierte en bendición. Y así es. Los que han pasado por procesos saben que después de un proceso así de tremendo que puedas estar tú y tú te entregas al Señor y le dices, haz tu voluntad, todo eso se vuelve ¿qué? Dios lo convierte en ¿qué? Bendición. Bendición. Entonces por todo lado ganamos. En serio, por todo lado cuando está uno con Dios no perdemos. ¿Sí? Dios envía a sus ángeles para proteger y fortalecer a nuestro Señor. ¿Sí? Muchas veces el enemigo se acerca a ti con voz para destruirte y te ataca por todas. O sea, hay momentos en que yo no sé si ustedes han experimentado que sale uno de una y llega otra y uno como que ya se desespera, o sea, como que todo al tiempo.
¿sí? Pero cuando tú haces cualquiera de las dos oraciones, tu fe te dirá si haces la de sequía y el milagro viene así, o haces la de Jesús y en el proceso lo vives. Pero en medio de esas circunstancias de que todo llegue, siempre, siempre, siempre ten la convicción de que Dios va a desatar la mejor victoria para ti y para los tuyos. Entonces, al caminar por eso, aunque esa historia no se acaba acá porque sí hay un final que nos puede pasar cuando ya tenemos esas respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá un análisis. Hay dos desenlaces, uno bueno y uno malo. ¿Bueno primero o el malo? Cualquiera. Resulta y acontece que cuando Ezequías recibió su milagro, ¿cuántos hemos recibido un milagro? ¿Qué hizo él? Se enorgulleció, dice la palabra. Ezequías se enorgulleció. Ezequías le mostró todos sus tesoros a Babilonia y le dijo, esto es lo que yo tengo. En ningún momento la palabra me dice que le dio la gloria a Dios. Él se enorgulleció. ¿Y sabe qué pasó? En esos 15 años él tuvo un hijo que se llamó Manasés. Y fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, porque él ofrecía a los niños, los bebés, los quemaba. Entonces sí trajo consecuencias eso. ¿Cuántas veces tú recibes tu milagro y te olvidas de Dios? No le das la gloria a Él. ¿Cuántas veces tú recibes todo lo que has orado así inmediatamente y te olvidas de quién te lo dio? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de dónde nos ha traído el Señor? ¿Cuántas veces por soberbia tal vez no le damos la gloria a Él? Y eso fue lo que le pasó a Ezequías. Fue una oportunidad que Dios le dio, pero no tuvo el propósito que hubiese cambiado la historia tal vez. Si le hubiera dado la gloria, la honra a Dios, tal vez pensemos, Manasés no hubiera sido tan malo, ¿cierto? Pero no. Sí hubo una consecuencia, ¿por qué? Porque él no le dio la gloria a Dios. Pero está la otra parte de la historia. En Ezequías, su milagro se convirtió en una plataforma de descuido. En esos 15 años nació Manasés, el rey más impío que tuvo Judá. Al final, ¿qué nos quiere hablar Dios? Mover el corazón de Dios para obtener un milagro no sirve de nada si después no usamos ese milagro para glorificarle. De nada sirve el milagro que Dios te haga si tú no le das la gloria y la honra a Él, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies, o sea, si la tierra es el estrado de los pies, hay un salmo, no me acuerdo cuál, pero dice que las nubes son el polvo de los pies del Señor. ¿Qué somos nosotros ante todo eso? O sea, ¿cierto? Y no darle y así todo, tú tienes y eres muy especial para el Señor. El segundo desenlace, Jesús en el Getsemaní. La obediencia de Jesús, en contraste con Ezequías, fue que Él cumplió el diseño del Padre. Caminó directo a la cruz en total obediencia. La obediencia de Jesús no lo dejó en la tumba. La obediencia de Jesús no lo dejó en el proceso. Tu obediencia hacia el Señor no te va a dejar en el proceso. ¿Qué pasó con la obediencia de Jesús? Que él derrotó la muerte, resucitó al tercer día y abrió el camino de salvación para la humanidad. Entonces fue una victoria ¿qué? Eterna, no como la de Ezequías, que fue una victoria terrenal. Entonces tú decides cuál victoria quieres vivir y cómo te vas a rendir ante esa victoria. En ese orden de ideas, creo que terminamos estas dos historias de una manera como que nos deja pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar y quién quiero ser yo, el rey del Antiguo Testamento o el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno,
allá donde tú estás. Nos ponemos de pie, vamos a poner y allá como donde tú estás, yo sé que aquí hay personas que de pronto están pasando por situaciones. Entonces, imagínate que estás dando el rostro a la pared. Deja atrás todo y con la fe que tú tengas, con la medida de fe que tú tengas, vas a hacer esta oración como la de Ezequías. Señor, yo hoy te presento mi vida. Tú me conoces. ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he caminado delante de ti? Hoy te presento mi corazón, Señor. Y como Ezequías, yo pongo mi rostro en la pared, solo viéndote a ti, al trono de la gracia, donde tengo esa total libertad. Y puedo decirte, Señor, aquí estoy. Y si es posible, Señor, hoy clamo también como lo hizo Jesús, que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la tuya, Señor. Y conforme, Señor, a tu palabra y de lo que hemos aprendido hoy, Señor, actúa en cada uno de nosotros conforme al propósito que tú ya has determinado, Señor. Conforme a nuestras necesidades, Señor, glorifícate, Señor. Conforme a lo que tú nos has enseñado hoy, enséñanos a caminar, Padre amado. Si queremos un milagro inmediato o queremos vivir el proceso, pero convencidos de que la victoria es para ti, Señor. Convencidos de que este proceso vamos a salir en victoria. Convencidos, Señor, de que tú nos conoces, Padre, de que tú estás con nosotros. Padre, aquí estamos, Padre Santo, poderoso, Rey de Reyes. Fortalécenos, Señor, como lo hiciste con nuestro Señor Jesucristo. Me envía ángeles que nos fortalezcan con el poder de tu fuerza, Señor. Cambia nuestro corazón, Padre amado, si es posible. Pasa de nosotros esta copa, que no se haga nuestra voluntad, sino la que tú ya tienes determinada para nosotros, Señor. Y sé, Señor, que en medio de hacer tu voluntad, toda enfermedad tendrá que huir. Toda distracción tendrá que desaparecer. Todo mal fruto, toda palabra, le decimos a esa tormenta, te callas y te enmudeces. Y te secas como la higuera. Y a toda situación que estés pasando, ya sea de salud, económica, de trabajo, Señor, tú la conoces, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y hoy te las ponemos en tus manos, creyendo, Señor, que tú tienes pensamientos de bien. Conecta nuestros pensamientos al tuyo, Señor. Conecta nuestro corazón al tuyo para ver, Señor, esa sanidad. Para ver, Señor, sano mi corazón. Para ver, Señor, ese crecimiento que necesito ver. Todo estancamiento espiritual se va. Todo estancamiento profesional se va. Toda dureza de corazón se va. Papito Dios, yo te pido que seas tú consolando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este momento fluyendo de adentro hacia afuera y sobre nosotros. Que seas tú nuestro consolador, Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro amigo. ¿A quién tenemos en los cielos, Señor, sino a ti? Fuera de ti no queremos a nadie en esta tierra, Padre Santo. Gracias, Señor, por traernos hoy en esta noche. Gracias, Señor, por el proceso. Gracias, Señor, porque en ese proceso sé que entre más débil soy, que dice, el débil diga, fuerte soy. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para ti y únicamente para ti, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, pase una excelente noche. Cuídense mucho. Y gracias.